¿Cuántas protogemas tenéis para Mabuika? Dejadlo en los comentarios, queda menos de una semana para el día 1 de enero que vendrá Mabuika y que estaré en stream con vosotros probando al personaje y viendo todas vuestras tiradas e incluso tirando yo en vuestras cuentas, que os hace mucha ilusión. Y hoy, para que estéis muy bien preparados, vamos a ver la pre-build, los equipos que puede tener, las armas y cómo se debe construir con set de obsidiana y de pergamino, según si la jugáis de DPS en campo o de soporte, que muchos estamos en el barco del soporte, aunque como siempre y como os dije, le tengo preparada una construcción de carry para que veáis también el potencial que puede alcanzar, aparte de, por supuesto, su mejor equipo, que hablaremos de él en el vídeo, con Xilonen, Citlali y Bennett. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, gracias por todo el cariño y el apoyo. Recordad, no os cuesta nada, es totalmente gratis, recomienda y posiciona el vídeo, crecemos muchísimo, así que gracias por todo ello. Y una vez al día ya están activos los sorteos de bendición lunar. Creo, dejadme en los comentarios, y si este vídeo llega a 6.000 likes y 1.500 comentarios, durante la semana de Navidad y Año Nuevo hasta después de Mabuika estaré sorteando no una, sino 2 bendiciones lunares. Que aproveche si estáis comiendo, que esté muy rico y muchas gracias por disfrutar todo el contenido del canal. Recordad usar Loot Bar para Mabuika y Citlali y así os ahorraréis bastantes protogemas y sobre todo bastante dinero para poder comprar algo más bonito en Navidad y tener los hacks del CEO para Mabuika y Citlali. Y vamos con la pre-build de Mabuika. Pues bien, Mabuika se diferencia de DPS en DPS y soporte. Vamos a empezar con el DPS, básicamente porque creo que es lo que la mayoría de jugadores va a querer. A Genshin, a los jugadores de Genshin, de Carries Impact, les gustan los carries, y porque es la más sencilla y la única variante prácticamente es si llevas o no llevas su arma. Mabuika de DPS, y los equipos los dejaré para el final, así que atentos hasta el final del vídeo. Mabuika de DPS lleva set de obsidiana, así de fácil. 15% de daño infligido y 40 de probabilidad crítica. Recordad que tenéis estos 40 de probabilidad crítica, lo que hará que deberéis construir como máximo unos 45, a lo muchísimo exagerando 50 de probabilidad, porque os da otros 40 el set y ya pasarse de 80 a 85 de probabilidad es demasiado. Luego ella, recordar, y esto aplica para el DPS y para el soporte, que ella no requiere recarga de energía. Ella sabéis que funciona con los puntos de combate que hemos explicado en el vídeo del kit de Mabuika, así que la recarga tiene que ser 0%. Tenéis que buscar artefactos que no lleven recarga de energía y esto es muy importante, ya que en los substats solo vais a buscar proporción crítica y ataque por ciento. La maestría puede llegar a tener sentido en esta build, ya que derretimos 1 de cada 3 hits si jugamos con Citlali o vaporizamos 1 de cada 3 hits si jugamos con Furina. Puede tener sentido siempre y cuando no sea algo que te esté haciendo perder ataque. Es decir, en prioridad proporción crítica hasta el capeo, ahora lo explico mejor, y el ataque porcentual. La maestría solo como cuarto substat, mejor que por ejemplo una vida plana o una defensa plana o porcentual. Pero no hay que buscar proactivamente la maestría porque cada substat de ataque por ciento sabéis que multiplica el propio multiplicador de bono a ataques normales para jugar la de DPS, y luego con la C2 ganas un multiplicador adicional en proporción a tu ataque, como Arlequino, es decir, que a más ataque, más daño de ataques normales y cargados, con lo cual más daño de DPS total, y merece la pena más invertir en ataque por encima de la maestría, que derretirás 1 de cada 3 hits, en resumen. Y por último, para cerrar el tema de la maestría, si juegas Citlali C2, que no será todo el mundo, pero Citlali C2 le da 250 de maestría al personaje en campo. Aquí utilizarás menos aún la maestría, porque recordad que la maestría, a más maestría tienes, te está dando más daño en la reacción, pero cuanto más maestría te suma más daño, pero cada vez menos daño total. Es decir, que hay un límite y por eso se dice que Xiangning la llevéis con unos 300 de maestría como mucho, Jutao lo mismo, que lleguéis unos 300 o así, pero prioricéis la proporción crítica, y Mabuika va a ser algo similar, con lo que si vais con Citlali C2, que no será todo el mundo, la maestría no la queréis. Ahora, ¿qué lleva en los substat o cuánto es el capeo que siempre explico de proporción para maximizar el daño? Pues en los substat, bueno, en los stats principales siempre va a ser reloj de ataque, siempre va a ser cáliz
Piro. Y haremos testeos porque Mabuika, por los escalados de ataque que tiene, sobre todo si es C2, y mucho cuidado con esto, es posible que a lo mejor algún Cali de ataque, si vas con Xilonen, que le da bono daño elemental, pueda venirle decente un Cali de ataque, aunque viene a dar mucho ataque, pero lo veremos y testearemos, porque principalmente con C2, que aprovechas mucho más el ataque, puede ser que lleve un Cali de ataque, a C0 Cali de Piro, y luego el casco, si no llevas su arma, tal vez no consigues capear proporción crítica, con lo que llevarás un casco de daño crítico para llegar al capeo de proporción de 80-85 de probabilidad y 245-250 de daño crítico. Pero si llevas su arma, que te da 11 de probabilidad y 35 de daño crítico en la pasiva, entonces lleva un casco de ataque, tanto si es C0 como si es C2, y tienes su arma, e incluyendo su arma y buenos artefactos, consigues capear la proporción, llevaría entonces casco de ataque, teniendo en cuenta que debes capear la proporción con el casco de ataque. Que he visto mucha gente malentendiendo esto y llevando un casco de ataque porque no entiende esto correctamente, pero luego la proporción tiene 70 de probabilidad, 210 de daño. No. El casco de ataque es el best in slot siempre y cuando, incluyendo muy buenos substat y el propio casco de ataque, consigas 80 de probabilidad, bueno, 40 más 40 el set y 245-250 de daño crítico. Esta es la construcción de Mabuika Carry. Lo que debería quedarse es, pues en unos 40-45 de probabilidad más los 40 del set, 240-250 daño crítico, 0% de recarga de energía y, como digo, siempre va a ser worth it ataque por ciento por encima de maestría por todos los multiplicadores que tiene, y una vez te sobre todo eso, lo que necesitas con Mabuika es ataque, 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 ataque. Y para terminar, recordar, se va a testear y esto todavía no es seguro, pero capaz con C2 tiene alguna combinación donde el Cali de ataque quizá pueda ser mejor que el Cali de bono daño Piro, como le ocurre también a Nubilet con la vida, en un equipo concreto y con muchas constelaciones, no para todo el mundo, y el casco puede ser de ataque por encima de daño crítico en la mayoría de casos donde tengas su arma e incluyendo el casco de ataque te sobre la proporción crítica. Esa es la construcción de Mabuika DPS en campo. Ahora vamos con la construcción de Mabuika sub DPS fuera del campo. Pues bien, Mabuika soporte fuera del campo puede tener dos sets. Puede tener set de pergamino que bufa el daño elemental del equipo, o puede tener set de obsidiana. ¿Cuándo va a ir con set de obsidiana? Cuando tengas otro personaje que ya se juegue con pergamino. Es decir, si por ejemplo jugáis una Xilonen junto a un equipo de Mabuika sub DPS, pues podéis perfectamente Mabuika llevarla con set de obsidiana para que haga esa función de DPS fuera del campo, haciéndola de Xiangling con un set que le da 15 daño infligido, 40 de probabilidad. Y si encima en esos equipos hace alguna reacción fuera del campo o todas las reacciones, aquí concretamente le viene un poquito mejor la maestría que jugándose de carry, porque de DPS en campo puede derretir o vaporizar uno de cada 3 hits, pero fuera del campo puede hacer reacción con todos los golpes, puede derretir todos los golpes, vaporizar todos los golpes, como hace Xiangling. Entonces, ¿qué equipos podrían ser estos de soporte? Pues bien, os explico los equipos que más se va a jugar de soporte y luego dónde realmente hay combinaciones raras. Mabuika de soporte principalmente se va a jugar con Mualani y con Kinich. Con Kinich todavía no se juega con nadie que vaya con pergamino, con lo cual Mabuika usará set de pergamino, y ahora hablo del set de pergamino también y los substats que tiene que llevar. Con Mualani normalmente vas a ir con Xilonen pergamino, que además lo tendrás ya prefarmeado y todo y no quieres cambiarle el set. Con lo cual, Mabuika aquí como sub DPS, aunque no vaya a vaporizar, pero fuera del campo va a hacer mucho daño igualmente, Mabuika puede llevar en este caso el set de obsidiana para ser un sub DPS muy poderoso y que veáis números muy grandes fuera del campo. Luego, en monopiros no va a haber reacciones, y si vas a jugar Bennett, Kazuha, Arlequino, Mabuika, que mucha gente quiere jugar este equipo con Arlequino más Mabuika en el mismo equipo, aquí Mabuika el set de pergamino no lo lleva nadie, con lo cual iría pergamino. Y luego en los Raiden National, y mucho cuidado con los Raiden National porque como Mabuika aplica mucho menos que Xiangling, puede haber una nueva variante de Raiden Furina Mabuika, y de último Bennett o Xilonen. Si lo juegas con Bennett y nadie lleva pergamino, entonces Mabuika aquí iría pergamino, porque como hace un super vaporizado y hace una reacción sobre 2 elementos, puedes bufar 3 elementos con el pergamino, y puedes bufar el electro de Raiden, el hidro de Furina y el piro de ella misma al 40% daño elemental del set de pergamino. Y
Por otro lado, si llevas a Xilonen en vez de Bennett, entonces Xilonen llevará Pergamino y seguramente metas el bufo al Electro de Raiden para que en campo haga un número muy grande, con lo cual aquí Mavuika podría ir Obsidiana para que sea un sub DPS que haga bastante más daño fuera del campo, haciendo siempre el super vaporizado encima de la reacción de electrocargado de Raiden más Furina. Y a partir de aquí, como veis, el patrón es fácil de ver. Si tenéis ya un set de Pergamino, ella puede ir Obsidiana, pero hay una última alternativa que es importante y es que quien le apetezca farmear, ella puede ir Pergamino como sub DPS o soporte en la mayoría de casos y puedes cambiar a Xilonen que lleve Pergamino por Xilonen Petra Arcaica o Xilonen Son de antaño, que puede ser muy interesante, pero esto lo dejaremos para otra conversación porque es mucho texto. Y quien es más antiguo en el juego entendió, pero quien no puede decir, a ver, ¿qué set es el Petra? ¿Qué es eso? ¿Qué me estás contando? Pues es un set muy antiguo que os dará mucha pereza farmear, pero que puede combinarse bien y ambos buffos se pueden también combinar en un mayor daño del equipo. Pero como digo, es un poco más complejo y no es la build de Mavuika. Eso es cuando lleva el set. Ahora, si vais a llevar set de Obsidiana con Mavuika sub DPS, los stats, los substats y la condición del arma son iguales que la construcción de carry. Son sumamente iguales. Así que Mavuika set de Obsidiana, ahora que ya sabéis cuándo sí y cuándo no, simplemente se construiría igual que DPS. ¿Qué es lo bueno? Que si construís una Mavuika DPS y la jugaréis en equipos donde se juegue con Obsidiana, básicamente ya tenéis armada una Mavuika para DPS y sub DPS para equipos donde no haga falta Pergamino. ¿Y qué equipos hace falta Pergamino? Pues seguramente un Raiden National cuando juegues Furina, Mavuika, Raiden, Bennett. Un equipo de Kinnich cuando juegues Kinnich, Furina, Mavuika, Bennett. Y yo creo que los equipos que más daño van a conseguir, más van a crecer y evolucionar y más van a subir de puesto en los mejores equipos del juego son con Mavuika Pergamino. Porque imagina meter un bufo a 3 elementos del equipo del 40% de buen daño elemental, pues como hace Kazuha, pero en vez de 8 segundos, 20 segundos. Que es una locura. Pues bien, con Pergamino la diferencia es que en vez de meter 40 de probabilidad a la propia Mavuika y 15 daño infligido, vas a meter 40% de buen daño elemental a sí misma y a 1 o 2 personajes o elementos más del equipo. Entonces, al no ganar esa probabilidad, aunque lleves su arma, es muy complicado capear la proporción crítica para llevarle un casco de ataque, como estaba explicando anteriormente. Y adicional a esto, la C2 para el soporte lo que le brinda es ese ataque base que sabéis que es un poco polémico, que fueron 300 y luego se nerfeó, pero ese ataque base también sirve para su forma de soporte o sub DPS y aparte ese 20% de eliminación de defensas de los enemigos cuando tu elemental la tiras en modo soporte. Con lo cual, no le funcionan como soporte los multiplicadores de ataque tampoco, con lo que aunque fuese C2, la build de Pergamino no va a llevar casco de ataque, porque aun llevando su arma va a ser complicado capear la proporción crítica porque no ganas 40 del set de Obsidiana porque vas con Pergamino. Y no va a llevar Kali de ataque, o no existiría la posibilidad de que el Kali de ataque sea worth it como soporte con el set de Pergamino, porque los multiplicadores como soporte sub DPS no van a los golpes de la elemental, sino a los golpes de ataques normales, cargados y demás dentro del campo. Con lo que con Pergamino siempre iría reloj de ataque, Kali de piro y casco de probabilidad, sin buscar recarga de energía y los substats full proporción crítica hasta capear la proporción teniendo en cuenta lo que te suma el arma si tienes el arma, si no, no, y ataque porcentual. En algún caso lo mismo, maestría, ya que si vaporiza o derrite todos los hits fuera del campo. Bueno, como su sub DPS con Pergamino sí, pero como te va a costar capear la proporción, primero céntrate en la proporción y luego céntrate en el ataque, sobre todo porque al ser C2 igualmente te va a dar 200 de ataque base y cada multiplicador de ataque porcentual va a multiplicar por el total base 700 de su arma, 741, más 200 de la C2, más el ataque base más alto del juego puro que tiene un personaje que es el de Mavuika.
Así que mucho cuidado con el ataque porque sigue siendo core para ella por encima de la maestría. Imagina Que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que aprovechar y, como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Y ahora, último punto. Comenté que la build de DPS y de sub DPS donde no tienes que llevar pergamino es parecida, pero recordar, como explicaba antes, que de sub DPS con obsidiana el casco de ataque sí te va a hacer falta quizá en la misma circunstancia en la que capeas la proporción crítica, pero el cáliz como sub DPS, como los multiplicadores de ataque de la C2 no afectan al cáliz, no aplicaría la del cáliz de ataque si juegas a Mabuika sub DPS con obsidiana. Entonces, como global, aunque en alguna situación muy concreta y solo con C2 pueda llegar a funcionar con Cali de ataque, llevar la Cali de Pyro por defecto para que sea versátil y siempre podáis jugarla tanto de DPS como sub DPS según os dé la gana, como un sub DPS de los equipos que he comentado, y luego la jugáis de carry en otro equipo, rotáis, os divertís, tenéis variabilidad y versatilidad en vuestra cuenta y jugáis lo que os da la gana. Esto es la build. Ahora, las armas, porque os he comentado ciertos factores donde, como el propio arma de Mabuika da 11 de probabilidad, ataque base del inframundo y 35 de daño crítico, pues puede sobrar la proporción. ¿Qué armas le vienen bien a Mabuika si no tenéis su arma? Pues bien, la primera que es interesante de comentar es la lápida del lobo, la típica arma de banner permanente que existe desde el día 1. Aquí comentan muchos en el vídeo: yo llevo jugando 1000 años a Genshin y no me salió una lápida. Pues pasa bastante, de hecho. El arma de Kinich tampoco le viene mal, solo que depende de que haya una core de quemadura con dendro y sus equipos son de derretidos y demás, con lo que normalmente no habrá core de quemadura. Pero el arma de Kinich, si vais a jugar concretamente un equipo de Kinich o un equipo de Mualani con Nahida o Emily, para que Mualani vaporice sobre una quemadura, entonces el arma de Kinich sí le viene bien a Mabuika, pero condicionalmente solo de quemaduras o de depender de un dendro en el equipo. La lápida, como digo, es muy buena para ella, pero depende de que os esforcéis muchísimo más en las proporciones críticas para capearlas, ya que no tenéis un arma que os dé mucha más proporción como su propio arma. Y luego, de 4 estrellas, tenemos una lápida chiquita, que es el arma de la forja de Fontaine, que es una lápida chiquita, literalmente, y que si no tenéis lápida del lobo va a venir muy bien, sobre todo con refinamientos, porque es igual, solo le da ataque, 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 y habría que esforzarse en capear la proporción crítica como mínimo. Y luego, si la queréis de soporte, tenemos el arma de la forja de Natlan, que como os expliqué en un vídeo hace un montón y dije bastantes cosas sobre Mabuika que luego acerté, que comenté que iba a ser Selling 5 estrellas, dije que iba a tener cooldowns de 16, 18 y efectivamente es lo que tiene, y alguna cosa más comenté que si es soporte, toda su fuente de daño principal iba a ser con su habilidad elemental, al igual que Nahida y Furina. Y efectivamente así es, con lo cual, como soporte, un arma muy buena para ella es, con refinamientos, el mandoble de Natlan, ya que le da mucho ataque y mucho daño en su habilidad elemental, que es su principal fuente de daño si va de soporte. Si va de carry, como digo, como solo quieres ataque, 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 y más con la C2 por el ataque, sobre todo porque con el set de obsidiana puedes facilitarte capear la proporción, entonces de manera free to play recomendaría el arma de la forja de Fontaine con refinamientos. Y por último, mención honorífica, si alguien tiene este arma, al mandoble de Dehya, que te da vida por ciento que no lo quieres, pero luego te da 608 ataque base, que está muy bien, 33 de probabilidad. Cuidado con llevar obsidiana porque os puede sobrar la probabilidad, pero si vais de soporte con pergamino, este arma le vendría muy bien porque ya no os sobra probabilidad por el set de obsidiana. Y aparte la pasiva también da 40% más de ataque, que eso viene muy bien. Entonces el emblema Mar de Juncos de Dehya es bastante bueno para Mabuika, sobre todo de soporte con pergamino. ¡Equipos! Y ahora es cuando se viene lo bueno. Y haré un vídeo aparte porque muchos me preguntaréis: pero ¿y de constelaciones qué hago, Phil? ¿C1, arma, la C2, el Citlali? ¿Qué hago? Haré un vídeo de qué merece la pena, qué constelaciones o arma merece Mabuika. Dejadme en los comentarios si queréis un vídeo así o también de Citlali. Pues los equipos de Mabuika, básicamente voy a recomendar o explicar
2 equipos como DPS, y ahora entenderéis la clasificación, y luego como soporte os he hablado ya de varios. Os voy a mencionar unos 4 o 5 equipos como soporte, ya que efectivamente es una Xiangling 5 estrellas. Como carry tiene 2 equipos muy marcados. La única diferencia es si juegas su best in slot, que básicamente es aprovechar la mecánica de los puntos de combate de su ulti para maximizar el daño que hace como DPS, utilizando personajes de Natlan, y creo que ya sabéis qué equipo es porque es el más sonado de Mabuika, que es Mabuika, Citlali, Xilonen y Bennett. Este va a ser su best in slot con mucha diferencia. A una C0 conseguirás los 200 puntos de combate. Vas a activar todos los buffos perfectamente y tienes 2 piros para asegurarte de que Xilonen siempre meta el cristalizado para activar el set de pergamino, ya que Mabuika al ser carry aquí lleva obsidiana al piro. Y con Citlali, tanto si es C0 como si es C2 y arma, ya os expliqué lo fuerte que puede llegar a ser Citlali C2 y arma, Mabuika derrite 1 de cada 3 hits, con lo cual una Mabuika bien construida veréis un daño que os va a recordar un poco a los daños de Arlequinos Ballenas C6, pero Mabuika a lo mejor con C0 o hasta con C2 pues veréis un derretido de cada 3 de 500.000, de 600.000, y luego los golpes base pues estaréis viendo unos 300, 350, una cosa así, que diréis esto no tiene absoluto sentido. Y si hablamos, esto es con alguna C2 y arma, alguna C1, un poco de balleneo. Y si hablamos de full C0s, veréis algo similar a Arlequinos C1s o C2 en este equipo. Luego, todo el resto de variantes de equipos de Mabuika básicamente son equipos donde ya no aprovechas esta core, pero puedes combinar cores antiguas como Carry, Piro. Es decir, puedes jugar Mabuika, Furina, Kazuha, Bennett, que es la core de Arlequino. Mabuika, ella misma, genera 80 puntos de combate para los 100 que necesitas para tirar la ulti y activar todos los buffos, y luego con los ataques normales que se pueden hacer en rotación generas los 20 sobrantes. De hecho generas como 28 según el personaje y demás. Entonces al final va a poder activar la ulti, va a poder activar los buffos y se va a poder jugar de carry. Obviamente no llegas a los 200 puntos de combate, con lo cual harás menos daño, pero en este equipo, que es una core de Arlequino, se va a acercar peligrosamente a Arlequino aún prácticamente sin ningún personaje de Natlan. Y a partir de aquí es muy fácil las combinaciones que pudieras hacer, porque si ya quieres optimizar este equipo con Furina, pues podrías jugar, por ejemplo, Mabuika, la propia Furina, si no tienes a Citlali. En vez de Kazuha, metes a Xilonen y ya ganas más puntos de noctambulismo y se convierte en algo muy parecido al primer equipo, pero cambiando a Citlali por Furina. Y de último, Bennett. Y de nuevo, ahora sí tienes un personaje extra de Natlan, no llegarás a los 200 puntos, pero llegarás a unos 130, 140. Y lo mismo, si como ya tienes a Xilonen que es healer, quieres cambiar a Bennett y metes un Kazuha y juegas Furina Kazuha, Xilonen Mabuika, pues tendrías algo también sólido, y son todos subvariantes del equipo original, que es el best in slot, que es el de Citlali, Xilonen Bennett, con Larconte Piro Mabuika. Y ahora, los equipos de sub DPS. Bien, como mención honorífica, Mabuika también se va a poder jugar con Nubilet en una especie de vaporizados extraño. Sabéis que Nubilet a día de hoy se juega en el monohidro, jugándose Nubilet Furina, Xilonen Kazuha, pero por ejemplo aquí en vez de Kazuha puedes poner a Mabuika sub DPS, y como hay mucha aplicación hidro de Furina y de Nubilet, Mabuika va a vaporizar fuera del campo con set de obsidiana, porque Xilonen es la que llevará pergamino. Y bueno, ¿qué os voy a contar? A lo mejor os sorprendéis porque veréis 200, 300.000 de cada golpe vaporizado de Mabuika fuera del campo. Es una mención honorífica porque técnicamente seguirá teniendo más daño el equipo con Kazuha monohidro, pero mucha gente, por jugar a Nubilet con Mabuika porque les gusta, jugarán este equipo de vaporizados. Aquí iría set de obsidiana porque, como digo, Xilonen lleva pergamino. Luego hay monopiros de Arlequino que también se están comentando, que no van a ser lo mejor del mundo, pero son subvariantes de equipos de Arlequino, y Arlequino sigue estando en su mejor equipo como tercer mejor equipo del juego, por debajo de Mabuika y Nubilet. Entonces Arlequino también se puede jugar con Mabuika. Aquí Mabuika puede ir perfectamente obsidiana si juegas Arlequino Kazuha, Mabuika Bennett, con Mabuika haciendo de Xiangling en monopiro, o si en vez de Bennett o en vez de Furina metes a Xilonen, pues puedes jugar Xilonen Pergamino y Mabuika Obsidiana. Y juegas Arlequino Carry con Mabuika sub DPS, Xilonen Bennett o Xilonen Kazuha, no sé, como te apetezca combinarlo. Porque como tienes healer que es Xilonen, Bennett no hace falta llevar doble healer. Luego, equipos donde realmente hace su función bien hecha y no esto que es simplemente fanservice, que la gente va a querer jugarlo por jugarlo en todos los sitios, que igual lo hace muy bien. Kimmich, Mualani y Raiden.
son los 3 equipos que más van a crecer y explotar con Mabuika. Con Kinnich, indiscutiblemente siempre va a ir con Pergamino, ya que el best in slot será Kinnich, Furina, Mabuika, Bennett, y habrá pues core de Crepitar más quemadura mucho más limpia de la que hay ahora, y Kinnich se beneficia infinitamente más de Mabuika de lo que se beneficia de ningún otro piro del juego. Kinnich va a mejorar, ya es muy fuerte, y va a mejorar una locura, en mi opinión, junto a Mualani se van a poner justos. Si os he dicho que el top 3 van a ser Mabuika, Nubileta, Arlequino, el top 4 y 5 van a ser Kinnich y Mualani perfectamente. Y el siguiente equipo de Mabuika soporte sub-DPS es con Mualani, donde de nuevo aquí vas con Xilonen, Pergamino, con lo cual Mabuika puede ir Obsidiana o llevar a Mabuika Pergamino y Xilonen son de antaño, Petra Arcaica, y Mualani va a vaporizar todos los golpes perfectamente. Así que otro equipo que mejora muchísimo. Y luego los famosos Raiden National. Aquí tengo miedo, aquí no sé qué puede llegar a pasar. Aquí es lo que os explicaba anteriormente, de que es posible que incluso se habilite un nuevo equipo con Furina, un nuevo Raiden National con Furina que nunca hubo, porque Furina no aplica suficiente si juegas con Xiangling, y se pueda jugar un Raiden, Furina, Mabuika, y de último bien Bennett para la consonancia piro y el ataque brutal, o bien Xilonen para darle más cargas a Mabuika. Recordemos que de sub DPS las cargas solo afectan al un corte, un único daño, un único número, un único escalado de la ulti, que pueden ser 1,5 millones, y bueno, pues Raiden hará bastante menos que Mabuika en ese equipo y será muy divertido ver cómo Mabuika hace más daño que Raiden en todo lo que haga. Pero en ese equipo, si vas Xilonen Pergamino, llevarás a Mabuika con Obsidiana, y si vas con Bennett, llevarás a Mabuika con Pergamino, y como va a hacer, como expliqué antes, un super vaporizado sobre el electrocargado, es decir, una sobrecarga y un vaporizado, le meterá el bono no solo al piro y no solo al electro, sino también al hidro, a 3 elementos, con lo cual Furina y Raiden contarán con 40% de daño elemental más gracias a Mabuika en ese equipo. ¡Cuidado! Y luego, pues hay más menciones honoríficas de, no sé, derretidos puros, de 2 críos, 2 piros con Mabuika, como se jugaba anteriormente con Xiangling, los derretidos inversos, y cosas así, pero principalmente estos van a ser los 4 o 5 mejores equipos de soporte, los 1 más el resto de variantes mejores equipos de DPS, y este vídeo, como veis, es la pre-build completa de Mabuika. Con este vídeo, esta enciclopedia, compartirla a la persona que veáis que más ganitas tiene de saber qué va a ocurrir con Mabuika o cómo se construye. Si alguien os pregunta en alguna red social cómo va a ir Mabuika, le mandáis este vídeo y puedes repasarlo al milímetro para saber qué va a pasar con el Arconte Piro. Tenéis todo lo importante y toda la información de la beta hasta ahora para que sepamos y especulamos hasta que salga. Disclaimer como siempre, cuidado que no ha salido el personaje y puede ser que luego no sea así. Típico disclaimer de siempre, pero hay que hacerlo porque es verdad, puede cambiar después de la beta. Esto es todo lo que hay que saber a día de hoy para construir a Mabuika. Poquito más. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y por el video, gracias por todo el cariño y el apoyo. Cuidaos mucho, tened muy buen día. No seáis miñimiñis. Los que habéis llegado hasta el final, dejad en los comentarios Motomami para el algoritmo, a ver quién ha llegado hasta el final y cuántos os leo diciendo Motomami para el algoritmo. No seáis miñimiñis y chaito.